Hola traders, análisis semanal de la semana del lunes 19 de junio con un fuerte impulso alcista que estamos viendo en la bolsa de Estados Unidos y un nuevo ataque a máximos también de las bolsas europeas tras la pausa de la Fed, que ha pausado tipos y parece ser que quizás suba algo más a lo largo del año. Lo dejó en el 5,25 y la subida esperada de 25 puntos básicos del Banco Central Europeo, con indicios más claros de desinflación que nos van llegando a través de los datos, ¿no? Japón sigue fuertemente alcista tras confirmarse que sigue su política monetaria expansiva y están algo menos preocupados con el mercado de bonos. Y esta semana veremos salida de tipos en Suiza y Reino Unido, y además el viernes veremos toda la batería de PMIs adelantados. Vamos a verlo todo esto y mucho más, pero antes de continuar, por favor, darle a me gusta si os gusta el vídeo y suscribíos y activar la campanita para que os avisen de la emisión de todos los vídeos todos los lunes aquí en el canal de IG Análisis Semanal. Bien, vamos a comenzar con el calendario para ver qué es lo que pasó la semana pasada y posteriormente ver qué podemos esperar para esta semana, ¿no? La semana pasada tuvimos... Bueno, estábamos esperando el dato de M2 de China, el agregado monetario, porque es de las pocas zonas económicas donde estábamos teniendo expansión monetaria, pero en los últimos datos podemos ver que todo ese proceso ha finalizado y probablemente nos estemos encontrando con que empieza a haber una caída importante en el agregado M2. Las razones las iremos analizando más adelante a medida que vaya llegando datos, pero podrían ser indicios o bien de una política más restrictiva por parte de China, o quizá de una cierta desaceleración de su economía. Pueden ser distintos factores, en todo caso los iremos comentando. Eso fue el martes de la semana pasada. Ese martes también salió el IPC en Estados Unidos, que continúa su proceso fuerte de desinflación desde estos niveles altos de prácticamente el 9%. Ahora estamos en torno al 4%, pero con un core, con una inflación subyacente que todavía se resiste a continuar bajando, está algo estancada. El miércoles salió datos de PIB en el Reino Unido. Hay cierto estancamiento, podemos verlo aquí a nivel de índice, a través de índice mensual, podemos ver que el nivel actual no está consiguiendo superar claramente el nivel prepandemia, ¿no? Probablemente debido a todo el proceso del Brexit y todos los costes asociados que ello está llevando, pero podemos ver cómo en décadas anteriores el crecimiento del índice era claro y hoy por hoy pues está bastante estancado, ¿no? Es uno de los grandes retos que tienen allí. Luego también salió el miércoles el PPI en Estados Unidos, otro dato relacionado con la inflación, que es sobre todo el que más se fija la Fed, y podemos ver pues ese proceso también de desinflación en el PPI. Salida de tipos que tuvimos el miércoles en la Fed, salida de tipos que sorprendió levemente. En realidad no mucho, porque en las últimas semanas el consenso ya había girado a 5,25, ¿no? Pero lo cierto es que en semanas anteriores se esperaba que sí hubiera una subida de tipos por lo menos al 5,50, ¿no? De lo que se deduce de esto y de las declaraciones de Powell de ese día es que nos están trasladando la idea de que se toman una pausa en la subida de tipos y que probablemente vaya a haber dos subidas más a lo largo del año. Puede que una en julio de 25 puntos básicos y puede que otra en septiembre de otros 25 puntos básicos. Pero algunos analistas empiezan a apuntar la idea de que probablemente solo veamos una subida más en julio o en septiembre de 25 puntos básicos y no veamos más subidas, ¿vale? El mercado en todo caso empieza a tomar todo esto con cierto optimismo, porque sería el final, el punto de inflexión de toda esta potente subida de tipos, ¿no? El jueves tuvimos salida de tipos en Europa. No hubo sorpresas, se esperaba 25 puntos básicos y es lo que ha subido. Estamos ya en el 4% en Europa. Salieron también las ventas minoristas en Estados Unidos, algo débiles, en el sentido de que llevan cierto tiempo
flojas, flojeando. Salió algo mejor de lo esperado a nivel de mes tras mes, pero bueno, en general se han desinflado un poco las ventas minoristas. No en vano, pues el coste de las tarjetas de crédito ha aumentado, las hipotecas han subido y el consumo pues ha ido tirando algo del ahorro de la época de la pandemia, pero todo ese ahorro se ha ido consumiendo. El jueves salieron también los datos de solicitudes de desempleo en Estados Unidos, que volvió a repuntar levemente y podemos ver pues esta tendencia, este movimiento al alza en las solicitudes de desempleo. El viernes, salida de tipos en Japón. No hay sorpresa porque se esperaba que mantuvieran tipos negativos. Algunas fuentes transmiten la idea de que están menos preocupados por el mercado de bonos y que por el momento continuarán con esta política monetaria expansiva. Y el viernes salió también el IPC final en Europa, que no trajo sorpresas, se esperaba el 6,1 y efectivamente es lo que hubo. Aquí podemos ver también el fuerte proceso de desinflación en Europa, no tan fuerte como en el de Estados Unidos, y también con retos para hacer caer con más fuerza la inflación subyacente, que es la que marcará el suelo de dónde estará la inflación general. Esta semana, ¿qué debemos esperar? Bien, esta semana, hoy es festivo en Estados Unidos, por lo tanto, probablemente no, vamos a tener muy poco volumen por la tarde, en la sesión de tarde, con el cierre de los mercados americanos. Mañana martes tenemos que esperar un segundito el IPC del Reino Unido. Aquí lo tenemos. Qué bueno, aquí vemos que ya está comenzando a desinflarse, pero fijaos que estamos hablando todavía de niveles brutalmente altos, ¿no? Es la economía de las economías desarrolladas la que lleva más tiempo en niveles altos, pero fijaos que la subyacente incluso estaba todavía subiendo, ¿no? Entonces estará el mercado muy pendiente de ver si se sigue viendo desinflación y va acompañando al resto de economías occidentales, o por el contrario, pues repunta el core. El jueves es festivo, jueves y viernes será festivo en China, y tendremos además el jueves salida de tipos en Suiza y salida de tipos en el Reino Unido. Suiza y Reino Unido, en ambos se espera que haya una subida de 25 puntos básicos. Aquí podemos ver la subida de tipos en China, todavía en niveles mucho más bajos que en el resto de economías occidentales, pero podemos ver que esto guarda cierta relación con esa caída en el M2, en el agregado monetario en China, porque a medida que esto sube debería ir bajando el M2. Y en Reino Unido todavía en un proceso fuertemente alcista de subida de tipos. Se espera, como digo, que vuelva a subir al 4,75. Con niveles de inflación tan elevados, pues no les queda más remedio que seguir subiendo tipos, y cualquier desviación que haya respecto a este dato pues podría sorprender. Jueves salen también solicitudes de desempleo, como todos los jueves en Estados Unidos, y podemos ver esta tendencia alcista en las condiciones de desempleo, ¿no? Parece que va poco a poco deteriorándose, pero muy lentamente, el desempleo en Estados Unidos. El viernes saldrá el IPC en Japón, y toda la batería de PMIs de todos los países prácticamente, son PMIs adelantados, pero luego no se suelen desviar mucho del final, y salen tanto los manufactureros como los de servicios. Hemos visto en los últimos meses un deterioro en los PMIs manufactureros en las principales economías, pero en cambio en los de servicios pues cierta recuperación, ¿no? Hay una divergencia en el optimismo del sector servicios respecto al pesimismo del sector manufacturero. Vámonos con el análisis de gráficos ya y veamos cómo el S&P 500 pues nos ha traído este impulso fuertemente alcista. Rompió el 9300 sin demasiados problemas. En mi anterior análisis comenté que podía costarle algo de esfuerzo, pero la verdad es que le costó poco. Se mantuvo ahí un par de días y luego lo rompió con fuerza, ¿no? Hoy es previsible que haya poco movimiento en el mercado americano, y veremos mañana si se inicia un proceso de
de corrección hacia nivel próximo del 4.300 tras todo este movimiento alcista, o por el contrario un movimiento lateral y luego continuación del movimiento alcista. En todo caso, claro movimiento alcista, clara tendencia alcista, y es previsible que por el momento continúe la tendencia alcista en el S&P 500. El Nasdaq mucho más sobrecomprado, inició la tendencia alcista mucho antes. Aquí vemos incluso cierta aceleración parabólica en el movimiento y bueno, se prevé, por técnico tendríamos que ver en algún momento cierta corrección, por pequeña que sea, aunque sean correcciones pequeñas de este tipo, antes de continuar la tendencia alcista. El Russell, diferente a sus hermanos mayores, rompió, acompañando al S&P 500, rompió el rango en el que estaba en la parte baja y tras esa rotura se ha quedado parado en un movimiento lateral que provoca cierta divergencia en el avance entre este índice y sus hermanos mayores, el S&P 500 y el Nasdaq. Pero bueno, eso podría dar una oportunidad de largos una vez rompa este rango en el que está, esta pequeña consolidación en la que está, ¿no? Si sus hermanos mayores, el Nasdaq y el S&P 500, siguen el movimiento alcista, sería de esperar que el Russell tarde o temprano también continúe el movimiento alcista. El DAX, estamos viendo cómo Europa ha vuelto a realizar un nuevo ataque a máximos, un ataque a máximos que por el momento se ha detenido, aquí lo vemos en este máximo, después de todo este movimiento lateral que duró pues varios meses, ¿no? Ahora mismo es previsible que continúe la tendencia alcista, pero se tienen que absorber todavía liquidez, órdenes que hay colocados aquí en este máximo. El FTSE, pues el FTSE mucho peor, porque fijaos que no está acompañando ni a la bolsa europea ni a la bolsa americana, ¿no? Sigue en un movimiento correctivo y ha avisado en vídeos anteriores que hay que tener precaución con el FTSE porque, bueno, nos está trasladando una cierta debilidad relativa en comparación con el resto de bolsas y, bueno, necesitamos ver movimientos más claros antes de pensar que podemos tener una tendencia alcista. IBEX 35, ataque, tal como anunciamos en el pasado vídeo, que probablemente se realizaría un ataque a 9500, pero que ese 9500 le iba a costar ser superado. Y fijaos en esta vela de rechazo clara que tenemos aquí. Una vez que tocó ese nivel, se ejecutan órdenes, liquidez que hay aquí acumulada y ejerce resistencia a este nivel, ¿no? ¿Cuánto aguantará de resistencia? Bueno, está por ver, es una de las incógnitas que hay, pero yo creo que probablemente, fijaos cómo poco a poco se va comprimiendo el precio cada vez más cerca del 9500 y por lo tanto es probable que se produzcan nuevos ataques al 9500 y eventualmente o finalmente termine superándolo, ¿no? Por el momento precaución porque pueden producirse todavía falsas roturas. Sería interesante verlo varios días cerrar por encima del 9500 o incluso el 9600 antes de pensar que el nivel se ha roto, o esperar un retroceso claro para posicionarnos largos e intentar subirnos a la tendencia alcista que podría tener el IBEX. Japón muy alcista. Fijaos que las correcciones son pequeñas correcciones, muy alcista, y es previsible que continúe ese optimismo, ese movimiento alcista, pero en algún momento quizás nos dé una corrección que para nada debería invalidar todavía el movimiento alcista. China. En China estamos viendo un rebote en su índice, un rebote que todavía no podemos considerar que sea el inicio de una tendencia alcista. Es algo prematuro para pensar en eso. Más bien deberíamos esperar cierto tiempo para esperar estructuras, acción del precio, un gráfico de cotizaciones que nos demuestre pues, que podemos tener el inicio de una tendencia alcista. Mientras tanto, precaución. Y en Australia estamos viendo un fuerte rebote también estos días, pero de momento, al igual que el FTSE, en un estado todavía muy correctivo, mucha precaución, ¿no? Porque de momento sigue confinado el precio en estos dos niveles y bueno, iremos analizándolo para ir viendo si se va construyendo una hipótesis alcista. Por el momento solo son rebotes coyunturales. Vámonos con las divisas, con un dólar que corrigió a la baja tras el anuncio de
congelación en la subida de tipos, congelación temporánea o temporal, perdón, o pausa en la subida de tipos, y eso lleva a una reevaluación del dólar, en este caso a la baja, y por lo tanto una reevaluación del euro dólar, en este caso al alza, ¿no? Pero en ambos casos no invalida el hecho de que seguimos en un rango amplio y que lo más probable es que continúe el dólar y el euro dólar continúen cierto tiempo todavía en rango. En cambio, la libra sí que la estamos viendo realizar máximos, nuevos máximos, tendencia alcista, probablemente debido a que el mercado está descontando que cuando se detenga la subida de tipos o incluso comiencen a bajar los tipos en Estados Unidos, quizá a final de año, principio del que viene, probablemente nos encontremos con unos tipos en Reino Unido todavía altos, ¿no? Y cierto diferencial de tipos de interés en favor de la libra esterlina, perdón, frente al dólar, ¿no? Y eso favorece una tendencia alcista. En todo caso, por técnico, tendencia alcista desde el momento en que ha superado este máximo, probable corrección y continuación de la tendencia alcista. El dólar yen, pues similar en este caso a la libra dólar, tendencia alcista, debilidad en el yen, una debilidad notable respecto al dólar. Estamos en gráfico de 4 horas, dejarme verlo en gráficos diarios y fijaos que estamos ya en niveles de 2022 del dólar yen. Es probable que esta tendencia continúe porque continúa el diferencial de tipos en favor del dólar respecto al yen y por lo tanto por fundamentales debería continuar la tendencia alcista, pero es que también por técnico, ¿vale? Vámonos con las criptos. Un Bitcoin que está aguantando todavía bastante bien. Continúa la hipótesis alcista con esta corrección profunda en canal, profunda en valor, pero también en tiempo, porque lleva desde mediados de marzo en esta estructura, ¿no? Pero aguantando bien, con una fortaleza relativa que me lleva a pensar que en algún momento quizá realice algún movimiento alcista, ¿no? Pero mucha precaución, como siempre digo, con el Bitcoin, porque es un mercado con cierta manipulación y que puede realizar movimientos inesperados en cualquier dirección. Materias primas, por último, un crudo que continúa en rango. Fijaos cómo está en una situación de equilibrio en torno a los $71 el barril. Un oro que también se ha detenido completamente su acción del precio en un nivel de equilibrio en torno a 1960. Un cobre que está comenzando a rebotar. Aquí lo veis, está comenzando a rebotar, pero necesitamos ver algo más de acción del precio para pensar que se estuviera construyendo una nueva onda alcista que diera continuidad a la onda alcista anterior. Y en plata podemos ver que, dejarme que me acerque un poquito más para verlo mejor, que tras estos impulsos alcista con correcciones profundas sigue la estructura alcista y en principio por técnico debemos esperar un ataque a los 2.500 en algún momento y puede que a lo largo de los próximos meses incluso al 2.600. Lo dicho, vamos a ver qué es lo que ocurre esta semana con los tipos de interés en Suiza y en Reino Unido, con los PMIs también a final de semana, y a ver si continúan las tendencias alcistas en bolsa americana y en bolsa europea. Si os ha gustado el vídeo, darle por favor a me gusta y suscribiros al canal y activar la campanita. Nos vemos el lunes de la semana que viene, como siempre, aquí en el canal de IG para nuestro análisis semanal. Un fuerte abrazo, feliz semana, chao.